Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos haciendo un nuevo modelo con nuestro molde que ya hemos conocido, que estaré dejando una lista de reproducción para que vean todos los modelos que hemos hecho con este molde. Pero les voy a enseñar, miren, nuestro nuevo modelo que es... no sé si han jugado o han visto, bueno, si son personas jóvenes tal vez sí han jugado, pero yo no, particularmente no he jugado, pero he visto así de tripulante, algo así se llama. Acá estaré dejando el nombre, por acá, cómo se escribe y alguna referencia. Miren, este juego tuvo en tendencia mucho tiempo y aún sigue, no tanto en tendencia, pero sí sigue habiendo gente que sigue consumiendo este tipo de productos. Bueno, qué más que una maceta para hacer nuestro negocio, poder venderlo, pintarlo, lo pintamos con el color que nosotros queramos, dependiendo creo que del juego o algo así, tienen sus colores. Ustedes pueden ahí averiguar un poco. Y este modelo lo hice, ahí tienen sus, miren, acá adelante también, porque yo anteriormente, cuando hubo ese boom de ese juego, quise hacer una maceta así, pero no me salió tan bien. Y bueno, fui practicando hasta que ahora en último vi en Facebook, en grupo donde estoy de macetas, y vi este modelo que lo hacían no exactamente igual, ¿no? Bueno, en cerámico, en molde de silicona creo, solo vi fotos nada más. Dije, wow, entonces lo voy a implementar en el método que yo hago y miren cómo me salió. Así que ustedes también pueden hacerlo en el método que ustedes hagan, solamente es imaginación. Y no te olvides suscribirte al canal para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido y estés al tanto cuando hago nuevos modelos. También seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook. Y sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa tenemos nuestro molde que ya conocemos todos. Mojamos nuestro papel. Es papel de cemento, como ya mostré también en el video anterior, donde resuelvo algunas dudas. Si no lo has visto, corre a verlo. Donde enseño a hacer, donde digo qué es el GB, cómo hacer el GB, la opción que tenemos si no tenemos GB, y los marcos. Bueno, marcos para esto y para macetas el trapezoide cuadradas, ¿no? También el papel que uso. Uso papel porque este papel es más duro que el papel normal, ¿no? Este duro para varias. Y el molde también ya lo hemos hecho en el canal. Si quien no lo ha visto, corre a verlo. Con este molde hemos sacado infinidad de modelos. Es un molde pequeño que se le puede dar varias formas y que, bueno, nos sirve como aprendizaje, ¿no? Para los que se recién empiezan y desean hacer macetas redondas, pequeñas. Mira, guantes siempre, no sé qué calidad de guantes será. No es de eso que es para lavar ropa, es más grueso. Yo recomiendo esto para si hacen macetas diario así, ya que los otros guantes se suelen, si son esos blanquitos transparentes, te suelen hacer hueco muy rápido, ¿no? Y muchos pueden decir, sí, pero no me acostumbro al guante, no siento igual. Bueno, eso es cierto, pero te llegas a acostumbrar. La mezcla es 2 de arena y 1 de cemento, como ya hemos visto en el canal. La textura más o menos así, la textura, la masa, no sé cómo sería. Acuérdate de suscribir si no estás suscrito, los proyectos, y empezamos por arriba, ¿no? Conocemos lo que conocen el canal, ya saben la técnica. Si no, si eres nuevo, esto es un claro ejemplo para que vayas aprendiendo, ¿no? Con una maceta pequeña. Acá podemos poner mezclas y
va cayendo. Nuestra plancha pasamos a cortar. Cortamos un lado, cortamos otro lado. La parte de arriba también ponemos nuestra mezcla para nuestra base. Lo que sobra vuelve en el mismo recipiente. Luego pasamos a secar. El secado es 2 de arena y 1 de cemento. Vamos secando toda la maceta. Si te pierdes alguna parte del video, no dudes en retrocederlo para que me vayas haciendo, ¿no? Calculamos más o menos nuestro grosor. Y vamos presionando. Secamos nuevamente. Secamos a los costados. Vamos a secar. Ahora limpiamos nuestra mesa. Esto que sobra lo llevamos al recipiente de la mezcla para agregar el agua y seguir trabajando, ¿no? Humedecemos un poco y sacamos, ¿no? Damos, digamos, me faltaba algo muy importante. Antes de hacer eso, recuerden poner alambre. Tengo un pedazo de alambre. En el video anterior, también que te dejo, o si no revisa mi canal, explico qué tipo de alambres. Hay que correr a verlo. Valiosa. Damos la vuelta. Simplemente enroscamos el alambre donde no se vea. Listo. Y pasamos ahora sí a lo que es agregar la mezcla, ¿no? Agregando. Primero vamos a procurar que tenga una forma cilíndrica. Ya que el molde no es recto. Es digamos cónico, no tan cónico, pero no es recto. ¿Por qué no es recto? Porque si fuera recto, la maceta no saldría, se atracaría. Y al último terminarías rompiendo la maceta que estás haciendo, ¿no? En el canal también tengo cómo hacer los moldes. Molde cuadrado, molde redondo, como este molde. Así que corre a verlo si no lo has visto aún. Procedemos a secar la maceta. Estamos bien. Listo. Otra vez. Estamos raspando lo que es al ras.
Listo, para que agreguemos mezcla y no salga tan grueso digamos los costados, ¿no? Y ahora si lo vamos a hacer es darle una forma más hinchadita parte de arriba, que va a ser la base, como nuestra gota salteña. Aquí ya son antiguos en el canal, ya saben. Es un poco más pesadito, no tan pesado, digamos, como es pequeña, pero sí, es que se aumenta bastante mezcla lo que viene a ser la parte de arriba, para que tenga ese efecto. Vamos a darle un poco, no tampoco es bastante. Ya que vamos a hacerlo un poco rápido. Recuerden que ustedes pueden hacer sus propios modelos, son ideas nada más. Ustedes lo pueden aplicar a su método. Si tienen un método de hacer las macetas, ahí lo pueden aplicar. Igual que yo, que tomé este modelo, me bastó con simplemente verlo para digamos agarrar de guía, ¿no? Y elaborarlo con la forma que uno lleva, ¿no? Que uno hace. Así deben hacer ustedes, ¿eh? Ven mis videos, ven modelos, lo aplican en la técnica que usan. Ven, ya está. Ahora vamos a lo que es darle la forma ya. La última vez que hicimos este modelo, creo, lo hicimos con un pedacito de jeve. Si han visto, para la maceta del hipopótamo que hemos hecho. Así que en esta ocasión vamos a usar otra vez el fierrito que usamos al principio. Te lo voy a enseñar. Es un fierro simplemente que le he doblado a la forma que uno quiere que vaya, ¿no? Siempre nos queda igual, es solamente una guía. Así que ustedes, como es un fierro, ustedes lo pueden ir dando de la forma que desean, ¿no? Acá vamos a ir raspando. Normalmente sale pedazos así, ya que está bien curviado, así que hacerlo despacio. Quizás acá aumente la velocidad. Así que vamos a hacerlo. Listo, ahora procedemos lo que viene a ser a tapar las partes que hemos volado, ya dándole la forma que tenía.
Ujú. Así que muy bien. A ver, por acá mi fierrito. Listo. Ahora secamos nuevamente la parte donde hemos rellenado, la parte de arriba, ¿no? Ya que se está más en movimiento, y con el resto ya abajo, ¿no? Las sobras. Ahora hacemos la parte de arriba. Despacio, ya que vaya a chocar con los lados que hemos agregado, así que hagan como yo lo hago, siempre empezando de un lado para adentro, de así para adentro, ¿ok? Si hacen, digamos, hacen para adentro todo, si me dejo entender, a ver, explico de nuevo, es de afuera para adentro, pero tampoco sobrepasar los demás lados, ya que los puedes volar. O sea, hacen así, van haciendo por partes, ¿no? Para no ir volando, ¿no? Siempre, ¿no? Ya. Haciendo así, vamos. Hecho eso, pasamos nuestro poquito de mezcla para formar el charco. ¿Miren? Tomamos el charco, aplanamos, volvemos a secar. Simplemente pasamos la plancha, vamos llenando los huequitos. Normalmente abajo queda falta mezcla porque el diseño es un poco metido abajo, ¿no? Para que arriba se le vuelva más ancho. Ya depende de su fierrito como lo que modela, o también fácilmente lo pueden hacer recto, cilíndrica la maceta, y les resulta más fácil, ¿no? Secamos. Ahora sacamos nuevamente todo. Listo. Pasamos otra vez nuestro fierrito ya por los lados. Pasando todo. Te voy a seguirme en mis redes sociales también, Instagram, Facebook, donde subo adelantos y también fotitos a veces de modelos de macetas que hago en mi taller. Limpiamos, ya nos queda así. Ahora vamos a usar nuestro frotacho maderita para ir pasando y darle la forma ya redondeada también. Listo, ahí procedemos a
Verdad. Damos una pequeña pulida, pulidas cortas. Listo. Dando las pulidas para tenerlo ya prácticamente listo la maceta. Ahora ya la parte de arriba de mi manera, si quieres le damos, lo achatamos, si queremos más redondeamos, lo achatamos más para que tenga un efecto más redondo. Listo, así. Ya está. Limpiamos. Pasamos la plancha por acá también, tratando de tapar las rayitas que deja el techo. Ahora sí, vamos a pulir la parte de abajo. Yo voy a usar un poco de mezcla para tapar algunas líneas, ya que la forma es un poco hundida adelante y así. Y yo quiero que esté todo pulido, ¿no? Vamos a... Si ustedes pueden hacerlo, si también si les queda huequito así. Mezcla casi aguachentita. Primero voy a tapar todo lo que es abajo. De ahí ya comienzo a pulir. Todo hacemos rápido. Puliendo. Listo. Ahora sí damos las pulidas grandes, que son prácticamente en dos. No se preocupen si no les sale bien pulido, ya que igual le vamos a nosotros seguir trabajando con el molde, con la maceta, y a veces nos va a quedar marcas. Ponemos nuestro orificio. Listo. Cojamos un poco nuestra plancha para tapar los huequitos. Digo, la marca que dejó el tubito del orificio, ya que estaba un poco seco. Ya está casi listo. Limpiamos nuestro quebe o manguerita, como enseñé en el video anterior. Listo. Estando ya casi listo, vamos a usar lo que ya conocemos, nuestro amigo, nuestra bolsa con esponja, simplemente para darle los acabos finales, ¿no? Vamos a tener la forma así para que vaya con una forma redondeada, ¿no? Listo. Recuerden, no le pasen muchas veces, está muy aguachento su mezcla, si no se va a deformar, aún estando dura. Tenemos que hacerlo con cuidado. Listo, solamente para algunos detalles. Miren, ya nos quedó nuestra maceta. O lo que vamos a hacer antes que se seque es darle ya
dejarle marcado donde va a ir lo que le vamos a ir agregando, ¿no? Sus piecitos y todo eso. Ahorita no tengo el cuchillo, pero ahorita lo traigo. Bueno, ya conseguí el cuchillo mágico, así que vamos a darle como ya saben, no sé cómo decirlo, a hacer huequitos, digamos, orificios, para que mañana cuando seque añadamos sus partes del cuerpecito, de la forma, ¿no? Recordemos que este personajito tiene sus patas acá adelante, creo como un visor, y atrás como una especie de mochila, ¿no? Recuerden que las patas tienen que ser, no va a ser paradito, va a ser como si estuviera sentado, entonces tiene que estar más o menos a los costados, ya que la pata debe ser recto, ¿no? Para que no haya impedimento en la base. Recuerden siempre eso. Si no lleva patita tiene que ser recto. Ya, si no lleva patita digo encima, ¿no? Así que vamos a hacer las patas más o menos acá a los costados. Sé que van a ir casi juntas, creo. Que vamos a hacerles unas rayitas, como jugando Michi, o no sé cómo se llamen en su país. Ustedes pueden escribirme cómo se llama esto. Bueno, cuando hacen Michi de 4, creo, ¿no? Cruz, círculo. Recuerden, este es para que la mezcla cuando agregamos se una, ¿no? Y eso va a ser en la parte de la pata. Obvio es más grande, más ancho, pero suficiente con eso. Ahora lo vamos a hacer el tipo visor. El visor no lo tengo la medida exacta. Bueno, más o menos será, creo yo, algo así, ¿no? Capaz un poco más ancho. Así que vamos a hacerle, digamos, por acá, ¿no? No tan abajo, capaz no es así, así tengo que mirar. Y vamos haciendo, ¿no? Mayormente más acá, ya que si es muy grande. Miren, vamos, listo. Ahora lo que hacemos en la parte de atrás es lo mismo. Calculamos donde ves al medio para que vaya la mochila al medio, ¿no? Recuerda que te va a hacer la base, entonces la mochila creo que está más para arriba y la mochila sí es más grande, pero vamos a hacerlo ahí nomás, ¿no? Para no excedernos. A ver si está al medio, sí. Obviamente la mochila es más grande, pero no queremos arriesgar, ¿no? Que ahí es suficiente, miren, Así que lo dejamos secar hasta mañana y le agregamos, lo desmoldamos. Si no sabes el desmolde, ya lo tenemos en el canal, también cómo desmoldar una maceta. Y nos vemos a mañana para ver. Bueno, la maceta, y tenemos la maceta desmoldada. Si no saben cómo desmoldar, les dejaré el video. Ya tenemos nuestra marca, le he puesto un papel, lo que va a ser acá abajo. Si gustan lo pueden mojar. Es para que no se pegue el cemento, ya que va a ir las patitas. Y tiene que estar, digamos que no se pega el cemento, ¿no? Vamos a usar la mezcla, que es lo mismo, dos de arena y uno de cemento. ¿Y se nota bien? Sí, ¿no? Vamos a darle la forma a las patas. Antes de eso, si gustan, podemos... Está húmeda la maceta, pues podemos volver a mojar si quieren. Donde vamos a trabajar primero, este lado. Y le vamos poniendo. Poco a poco le vamos a ir dándole lo que es la forma. Vamos ahí poniendo
y podemos ir secando con cemento puro para que vaya secando, ¿no? Ahí podemos ir añadiendo también lo que es la parte de arriba. Bueno, así ya ha quedado ya acabado, miren. Solamente ya después, mientras que vaya secando, podemos irle pasando lija fina. También le echo la parte de acá atrás, no sé si se logra ver por el sol. Sí creo, ¿no? Miren. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es taparlo contra el sol, porque no tenía otro sitio donde ponerlo. Lo tapamos y esperamos hasta mañana. Hola, miren, acá ya está el resultado. Todavía falta, vamos a tarrajearlo, pero ya está todo seco. Miren, las patas le hemos tratado de arreglar un poco. Ahora lo vamos a tarrajear por dentro, cerrar el huequito también y vemos los resultados. Bueno, miren, este es el acabado final. Ya está tarrajeado por dentro, lo hemos pasado un poco de cemento encima para tapar las imperfecciones. Acá también le he hecho, bueno, no sé si me olvidé de decirlo en el anterior, su tipo mochilita que tiene acá atrás. Y miren, quedó muy bien. Así que ustedes pueden hacer su propio diseño. No se olviden suscribirse al canal si no estás suscrito y activar la campana y seguirme en mis redes sociales como Facebook e Instagram.
Así que nos vemos en el próximo video. Solamente falta pintarlo. Ya bueno, eso solo dejo trabajo para ustedes. Así que nos vemos.